1 de julio de 2013, 97,000 mujeres y hombres de los municipios de Centla, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso me dieron su confianza para representarlos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Se trata de los 4 municipios que integran el 5º Distrito Electoral Federal y cuyo margen de participación ciudadana en esa elección fue el más elevado de todo el estado de Tabasco, llegando al 75%, según datos del propio Instituto Federal Electoral. Estoy convencido que recibir la confianza ciudadana es una honrosa y elevada encomienda a la cual hay que responder con responsabilidad, tenacidad y compromiso social. En tal sentido, y en acatamiento a un mandato legal, pero también a una responsabilidad política y moral, rindo hoy el informe relativo a mi ejercicio como legislador federal por el 5º Distrito del Estado de Tabasco, la representación como consejero del Poder Legislativo ante el IFE. Desde el inicio de la legislatura, mis compañeras y compañeros diputados tuvieron la gentileza de darme su confianza para representarlos en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Allí, en pleno corazón del Consejo General, me he opuesto con determinación a la obstinación del IFE de destruir las boletas electorales de la elección presidencial de 2006. Les hice ver a las y los consejeros electorales del IFE su responsabilidad al pretender borrar toda huella del fraude electoral del 2006 e insistí en la necesidad de arribar a la verdad histórica para beneficio de las futuras generaciones. Ahí también luché en contra del injusto informe de la Unidad de Fiscalización del IFE, que sancionó a las izquierdas y premió el derroche financiero de la campaña presidencial del PRI. Y puse en evidencia el ridículo argumento que las izquierdas y su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, excedieron los gastos de campaña, mientras que a la campaña de Enrique Peña Nieto, increíblemente, no le encontraron irregularidad alguna. Trabajo legislativo. Durante muchos años, abrigué la esperanza de ser representante popular y abanderar en el poder legislativo a mis conciudadanas y conciudadanos. Por eso, desde el primer minuto como legislador, me he dado a la tarea de que mi paso por el Congreso de la Unión no sea fantasmal y que por mi conducto se escuche la voz de todos los habitantes del 5º Distrito y también de todos los habitantes de Tabasco. Los resultados hoy están a la vista. Por ejemplo, mi antecesor en esta representación popular por el 5º Distrito, en los 3 años que estuvo como diputado, subió solamente 5 veces a tribuna. Hoy puedo informarles, con datos que pueden ser verificados en la página de internet de la Cámara de Diputados, que hasta este momento lleva un total de 35 intervenciones en la máxima tribuna de la nación. Es decir, en un año hemos estado en tribuna 7 veces más que lo que mi antecesor estuvo en todo un trienio. Mi primera intervención en tribuna fue para señalar, repudiar y fustigar la ilógica política interior de Felipe Calderón y su gobierno, como parte de la glosa de su 6º informe de gobierno y a nombre de mi grupo parlamentario. En congruencia con mi manera de ser y de pensar, la vida me dio la oportunidad que una de mis primeras intervenciones en tribuna fuera en defensa de Tabasco y de los tabasqueños. En esas primeras intervenciones, mi voz también sirvió para rechazar la denominada reforma laboral. Me siento orgulloso de haber salido en defensa de las y los trabajadores mexicanos y de sus derechos. En el marco de mi trabajo legislativo, he enarbolado la bandera de darle certidumbre, dignidad y verdadera autonomía y fortaleza al Congreso de la Unión. En aras de la certidumbre legislativa, hablé en torno al dictamen para reglamentar la llamada iniciativa preferente. En aras de dignidad del Congreso, me pronuncié a favor del dictamen de la medalla Eduardo Neri, con la esperanza que sea un acto republicano, donde la Cámara de Diputados honre a mexicanas o mexicanos excepcionales. En aras de la independencia de la Cámara y de la defensa de sus facultades, rechacé la ilógica reforma al artículo 37 constitucional. En defensa del poder legislativo y de su credibilidad frente a la sociedad, he sido duro crítico del ausentismo de las diputadas y diputados y otras más en la propia tribuna para proponer reformas constitucionales que combatan el ausentismo legislativo. Lo anterior, en concordancia con mi convicción que en un régimen republicano todos debemos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. De tal manera que nos estamos poniendo estrictos con el resto de los mexicanos, pero somos incapaces
de ponernos estrictos con nosotros mismos y con nuestras ausencias. También en defensa del poder legislativo y de su naturaleza, he reivindicado nuestro derecho a debatir y a expresar nuestras ideas. El actuar con compromiso en el quehacer legislativo me ha llevado a fijar mi posición sobre diversos aspectos de nuestra vida en sociedad. Por ello fue que me pronuncié por una mayor dureza en las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidad Ambiental. Con esa misma congruencia, me pronuncié a favor de la creación de la Comisión de Igualdad y Género, situación que se derivó de subsistir el término de equidad por el concepto más amplio de igualdad en beneficio de las mujeres mexicanas y de sus legítimos derechos. El trabajo legislativo me ha permitido ganarme la confianza de compañeras y compañeros diputados que me honran con su aprecio y distinción, como es el caso de mi coordinador parlamentario, Silvano Aureoles Conejo, quien recientemente me permitió que presentáramos juntos. Dicha iniciativa trata de proteger a la ciudadanía frente a los errores o excesos de los jueces, partiendo de la premisa respetuosa, pero cierta, que los jueces no son infalibles y que por lo tanto pueden equivocarse. En tal sentido, es importante no dejar a las personas vulnerables ante las determinaciones de los jueces y de allí la necesidad que se les indemnice por parte del Estado mexicano. En síntesis, se trata de incorporar a la Constitución el concepto moderno de error judicial en salvaguarda de los ciudadanos, su libertad y su patrimonio. En mi actuar legislativo, tengo un claro compromiso con la lucha por frenar el exceso de poder en todos sus niveles. Por ello, en su momento, me pronuncié en contra de que se creara una supersecretaría de gobernación, bajo cuyo mando se puso a miles de policías federales, como también argumenté a favor de que los principales mandos policíacos federales estén sujetos a una rendición de cuentas frente a algunas de las cámaras del Congreso de la Unión. También con ese espíritu democrático, me opuse a la intervención del Ejecutivo Federal en los nuevos órganos autónomos en materia de telecomunicaciones. Decía que hace 20 años, cuando se crearon los órganos autónomos constitucionales que hoy tienen vigencia, el espíritu era mantenerlos fuera de la interferencia y de la órbita de los poderes constituidos de la Unión. Hoy estamos discutiendo un dictamen donde creamos dos órganos autónomos constitucionales, pero en la misma reforma estamos abriendo una rendija para que haya una participación del Poder Ejecutivo que le resta autonomía a estos órganos autónomos constitucionales. En el ánimo de mayor transparencia, participé en el debate sobre deuda de estados y municipios. Y en ese marco, preocupado porque haya una transparencia más precisa en las finanzas municipales, propuse medidas para clarificar el número y monto de los laudos laborales. Convencido de que este país tiene que transitar hacia una etapa de mayor democracia, subí a tribuna para rechazar el acuerdo que permitía la elección precipitada de un consejero electoral en el IFE. Por eso también, unos días después, nuevamente razoné mi voto en contra de la premura de nombrar a dicho consejero. En esa misma lucha democrática, me opuse al albazo que se pretendía dar en la llamada Comisión Monex, en pos de mayor opacidad e impunidad. En esta lucha constante, con firmeza y energía, me he opuesto y he denunciado los intentos de la mayoría por imponer su voluntad. He denunciado su deseo de pasar por encima del derecho de las minorías, aun cuando dichos derechos estén previstos en la Constitución. Soy un convencido que la lucha democrática no solo se da en las urnas, sino también en la claridad y transparencia de los recursos que manejan los partidos políticos. Soy consciente que el trabajo parlamentario obliga a un debate claro, sin ofensas personales, pero con la suficiente firmeza y solidez para hacer valer nuestros argumentos. Tengo claro que en mi carácter de diputado federal, mi mayor compromiso es con México, con las mexicanas y con los mexicanos. Por eso agradezco a mi grupo parlamentario del PRD que me haya permitido subir a fijar posición en temas delicados que afectan la integridad de nuestro territorio y la soberanía nacional. Vengo en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a fijar nuestra posición y a señalar que nuestro voto va a ser en contra de este dictamen. Este dictamen implica una gravedad que no estamos dimensionando. Es una reforma al artículo 27 constitucional que rompe con principios históricos, con el principio histórico de la zona prohibida, como coloquialmente le hemos llamado, y que implica la prohibición
de que ciudadanos extranjeros puedan tener en propiedad tierras en una franja de 100 kilómetros a lo largo de nuestras fronteras. Que haya podido subir a pronunciarme en contra del imperialismo que acecha nuestro territorio y en específico a nuestras playas y fronteras. Que haya dejado clara la advertencia de que la patria, a toda costa, seguirá siendo para nosotros, las mexicanas y mexicanos. Queremos exhortar a que reflexionemos de lo que vamos a aprobar el día de hoy. Es muy grave esta reforma constitucional. Compañeras y compañeros legisladores, el país no está en subasta, mucho menos estamos en una venta de garage que nos surja a tener que despojarnos de estas zonas y ponerlas a disposición de los extranjeros.